Juan Pablo II, estamos para iniciar una capacitación muy interesante, eh, internacional, sobre un tema muy relevante que nos habla de la triangulación académica que tenemos que tener en cuenta, la cual reza en nuestra Constitución Nacional. El tema de hoy, muy importante para nosotros, para tanto docentes y estudiantes del Instituto en Ciencia de la Salud. Estamos hoy para escuchar esta ponencia tan interesante con el tema paradigma cualitativo, perspectiva de la investigación. Entonces, quiero presentarle a nuestro disertante, al profesor e investigador Rubén Flores. Eh, es nacido en La Victoria, Venezuela, es casado, es egresado de la Universidad Experimental de Pedagogía Libertador, título obtenido profesor en ciencias biológicas, actualmente profesor en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, eh, posgrado especialista en metodología en la Unidad Experimental de Pedagogía Libertad UPEL, especialización en planificación y evaluación educativa en la Universidad Santa María, diplomado en investigación, Universidad Experimental de Pedagogía Libertador UPEL, especialista en filosofía de la investigación de la Universidad Experimental de Pedagogía Libertador UPEL y Universidad del Caribe. También ha participado como conferencista, participó como ponente en el seminario de paradigma de la investigación y acción de la acción participativa en el Colegio Universitario de Caracas, también como ponente en el seminario de diálogo de investigación sobre el tema investigación, acción participativa en la Universidad Nacional Experimental de Simón Rodríguez, también participación en la conferencia de principio de enfoque, investigación y acción participante en el ámbito social demográfico, cualitativo, como también ha participado en la investigación cualitativa en la subcomisión de investigación de posgrado, doctorado en la Universidad Experimental de Pedagogía, Libertador, como también participación como ponente en la investigación cualitativa en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Suecia, también como elaborador de un proyecto bajo línea de investigación y acción participativa, y también ha sido eh, eh, escritor de varios libros y publicados como, por ejemplo, Principio y Enfoque de la Investigación, Acción Participativa en el ámbito social, etnográfico, cualitativo, Principio y Enfoque de la Investigación, Acción Participativa en el ámbito social, etnográfico, cualitativo, segunda edición ampliada, como también otro libro de conocimiento, investigación de acción participativa, de enfoque metodológico, paradigma cualitativo, perspectiva de la investigación, identificación para la transformación social. ¿Verdad? Estos son, es el currículum de nuestro disertante, el profesor e investigador Rubén, mucha participación a nivel de su país como también internacional. Entonces, bienvenido, profesor e investigador Rubén Flores, a este webinar tan importante para nosotros que viene a ser paradigma cuantitativo, perspectiva de la investigación. Bienvenido, profesor, un gusto. Le saluda el magíster Sí. Alberto Reyes. Buenas tardes. Bueno, para mí, ¿Ah? buenas tardes a todos. Para mí es un placer, un gran placer eh, compartir estos conocimientos con ustedes eh, y por supuesto agradecido con la doctora Gloria, ¿verdad? Gloria Rojas. Muy agradecido con ella por esta invitación, ¿verdad? El cual me siento muy contento de formar parte de esa construcción del conocimiento y con gran satisfacción compartirla, por supuesto, con
su población de colegas, de profesores, de estudiantes, ¿verdad? Para para conocer esas propuestas para los nuevos tiempos que cada día nos exige aún más, ¿verdad? Como investigadores, como docentes, como pedagogos, como andragogos y que andamos en esa búsqueda del conocimiento. Por ello, son muchas las exigencias y una de ellas es conocer aún más lo que es el paradigma cualitativo vinculado, por supuesto, con la vida social dentro de esa cosmovisión que solemos vivir. Y para ello, por supuesto, tenemos que indagar, escudriñar, buscar aquellas acciones cualitativas, palpar la subjetividad de el ser humano. Así que, bueno, es un placer, ¿verdad? Nuevamente, compartir estos conocimientos con ustedes y espero que durante mi, mis, mi intervención vaya dejando un poquito de ese granito de arena en construcción de nuevos conocimientos. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan bien, verdad, doctora? Sí, Y los sí, colegas, todos me sí, escuchan bien. Ok, sí, entonces eh, sí, le doy la doctor. palabra a Le usted si escucha. va. Sí, así mismo. Gracias, doctor. Bueno, en representación del Consejo Directivo y el plantel docente y alumnos del Instituto Superior Juan Pablo II, doctor, le doy muchísimas gracias. Decirle que su aporte de conocimiento, su compartir con nosotros será de mucha experiencia. Nuestro país, la investigación, estamos en un inicio reciente, pero estamos en eso. Entonces, le puedo asegurar que su exposición va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Decirles que aquí estamos los docentes, va a haber ahí también un aula donde están participando los alumnos en una presentación directa, en un auditorio están acá dentro de la institución, los docentes de distintos lugares están conectados. El doctor Carlos Lepes también dijo que se iba a conectar. Oye, qué Así es bueno. que sí, decirte, doctor, que estamos muy contentos y agradecidísimos por tanta gentileza de compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia, porque eso es lo que nos va a ir haciendo más grandes como personas y como profesionales. Así es que bienvenido a la gran familia de Juan Pablo aquí, desde aquí, y decir también que qué importante la tecnología que nos permite disfrutar de estos momentos, hacer uso para poder lograr esto, porque decir, bueno, vamos todos a Venezuela o que venga de Venezuela es un poco difícil, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, qué importante el aprovechar el beneficio que nos otorga la tecnología. Así es que encantadísima y muchísimas gracias, doctor, por todo este tiempo que venimos trabajando, conversando sobre para nosotros, gran evento. Así es que ya sos miembro de la familia Juan Pablo II. Bienvenido a ello, doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a su equipo de trabajo. Bueno, eh, para mí es un placer, ¿verdad? Estar con ustedes, compartir estos 47 minutos con ustedes. Bueno, vamos sin más preámbulo, vamos a darle inicio, vamos a entrar en Bueno, materia, ¿verdad? bueno, Eh, doctor, perfecto, gracias. ajá. Entramos en materia en cuanto al paradigma cualitativo, como yo lo he denominado título.
que está reflejado en mi sexto libro que publico, ¿no? Paradigma cualitativo, perspectiva de la investigación. Pero cuando hablamos de esa perspectiva de la investigación, vamos más allá que de una simple visión, ¿verdad? Una simple visión en el área de investigación. Esta línea de investigación, ¿verdad? Está vinculada directamente con la investigación dentro de la ciencia de la salud. Muy importante este enfoque, ¿no? Este enfoque que va parpando, va tocando la subjetividad del ser humano dentro de todas esas características del ser humano. Por ello, para terminar la introducción, eh, en mi último libro coloco lo siguiente: la investigación cualitativa es una aproximación sistemática que permite describir la experiencia de la vida y darle significado. Ese punto, ¿no?, de experiencia de la vida y darle significado, hago referencia a la cosmovisión, a esa cosmovisión que está articulada hacia ese concepto filosófico que conocemos como la ontología. La ontología, estudio de la naturaleza del ser como un todo, ¿ok? Y la investigación o el método cualitativo encierra ese todo para interpretar la vida, para interpretar las acciones, para interpretar la comunicación, para interpretar el conocimiento de ese ser como un todo. Allí nos vinculamos con la ciencia de la salud. Muy importante, el enfoque cualitativo. Más que un enfoque, es una perspectiva. Es la perspectiva cualitativa que el profesional de la salud debe llevarlo a la práctica. Debe llevarlo a la práctica para interpretar ese quehacer del ser humano. En este caso, ese quehacer del paciente, ¿no? Del paciente, que hay que verlo como un ser humano, no verlo como número, no verlo como número, sin apartarse de la lógica cuantitativa, sin apartar la lógica cuantitativa, pero sí hacer referencia a la lógica cualitativa, ¿ok? A la lógica cualitativa, que es la que va a describir todas sus acciones y interacciones, entre ellas su interacción social dentro de ese contexto social de la vida. Hago presentación de la siguiente lámina. Entramos. Ok. Ajá. Aquí tenemos la siguiente lámina que voy a explicarlo, ¿verdad? Empezamos con esta lámina hablando de paradigma. El paradigma es, dentro del proceso de la investigación, es una guía. Es una guía que conlleva a la observación, que conlleva a la interpretación y que conlleva incluso a la participación. Pero el paradigma ha sido ha sido seguido por filósofos, por estudiosos
de las ciencias sociales, la sociología, la psicología y la educación, ¿verdad? Para interpretar las acciones sociales, para interpretar las acciones sociales. Y dentro de ese nivel de interpretación está el método cualitativo que se vincula con lo ontoepistemológico, es decir, la ontología y la epistemología, que su vinculación hacen de una sinergia perfecta entre el ser y la conciencia. Cuando hablo del ser, hago referencia de lo ontológico. Y cuando hablo de la conciencia, hago referencia de lo epistemológico. Y esa es, repito, la sinergia perfecta, donde el ser y la conciencia producen conocimiento desde su idea, desde su pensamiento, producen conocimiento. Ese conocimiento vinculado con lo científico y lo social. Un conocimiento científico social que se desarrolla desde su entorno natural. Entorno natural al cual hago referencia al hecho, caso, situación o fenómeno en estudio. Fenómeno en estudio donde los niveles de interpretación, ¿verdad? Se articulan con ese concepto filosófico que conocemos como la hermenéutica. La hermenéutica, el que se conoce como el arte de la interpretación. Y la investigación cualitativa dentro de su enfoque de paradigma la interpretamos. ¿Qué interpretamos? Interpretamos su acción y de esa acción se establece la metodología participativa. Es decir, la metodología participativa es palpada y es activada por los investigadores cualitativos cuando integran a los autores sociales, es decir, el sujeto, que es el grupo de investigadores, para con los sujetos activos, que son los autores sociales que se vinculan al proceso de la investigación. Allí, en ese proceso de investigación, la desarrollamos a través de los métodos aplicados. Métodos aplicados que se inicia con la observación participativa, con las técnicas e instrumentos aplicados en ese proceso, el cual se interpreta desde el análisis crítico, toda una concepción que va a generar una dialéctica, la dialéctica del descubrimiento, dialéctica del descubrimiento que va a estar desarrollada por el sujeto investigador y los sujetos activos, es decir, sujeto investigador, grupo de investigadores desde el enfoque cualitativo y los sujetos activos, autores sociales o actores sociales que están vinculados con el proceso de la investigación. Estos enfoques, por supuesto, van a generar ideas y saberes que se van a transformar en unos constructos que va a generar conceptos, y estos conceptos van a generar propuestas teóricas dentro de la práctica, es decir, esa vinculación teoría-práctica, pienso y hago. Y ese pensar y hacer, ¿verdad? Nos va a generar la interpretación, nos va a generar la interpretación del proceso
de la investigación, el cual se recoge desde la perspectiva subjetiva. Estoy hablando acá haciendo un enfoque de un concepto que es el pospositivismo. El pospositivismo palpa, toca la realidad para poderla transformar. Paso a la siguiente lámina. Ponme la pantalla, ponme. No sé si voy muy rápido. Ustedes me dicen si voy muy rápido. Perfecto, doctor. Ok. Súper bien. Entonces continuamos, pues. Ok. Bueno, En este momento le voy a presentar la siguiente lámina, el cual nos habla del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, nos vincula. Está por ahí, debe estar por ahí. Está por ahí. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Ajá. Jesús Santa Cruz, si puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Ahora puede continuar, profesor. ¿Cómo no? Ok, volvemos otra vez. Retomamos. Ahí. Decía que vamos a trabajar con una nueva lámina sobre el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo nos guía hacia la idea, hacia el conocimiento. Idea y conocimiento que interpretamos. ¿Ok? La llevamos a niveles de interpretación. Pero ¿qué interpretamos desde el enfoque cualitativo? Interpretamos desde el enfoque cualitativo la realidad subjetiva. La realidad subjetiva del estudio investigativo dentro de las estructuras sociales, llámense educativa, llámense comunidad, llámense dentro del área de la salud, médico, enfermera, paciente, esa población. Allí está esa realidad subjetiva. Es todo un escenario con un nivel de disciplinaridad que conlleva hacia el análisis reflexivo. Ese análisis reflexivo que va a interpretar el nivel de conocimiento, el producto, en este caso el producto que es el conocimiento. Desde ese análisis reflexivo está centrado en el valor epistemológico. El valor epistemológico, que es esa construcción del conocimiento de la realidad. Construcción del conocimiento de la realidad. Y para interpretar ese conocimiento, el investigador puede aplicar lo que se llama el análisis epistemológico. ¿Qué es el análisis epistemológico? El análisis epistemológico es una herramienta de estrategia con carácter intelectual que le va a servir este instrumento, ¿verdad? Le va a servir al docente
al investigador, al estudiante. Por ejemplo, aquellos estudiantes o aquellos docentes que están haciendo, estudiantes que están haciendo su trabajo, su proyecto de grado, y el docente que está haciendo su tesis tiene que iniciar su proceso de estudio investigativo desde el análisis epistemológico como herramienta de carácter intelectual, que les va a dar todos los argumentos para conformar desde la investigación cualitativa, incluso desde la investigación cuantitativa o la investigación mixta, la línea de investigación que sigan deben realizarla desde el análisis epistemológico. Repito, el análisis epistemológico es la herramienta de carácter intelectual que genera ideas, genera conocimiento, genera propuestas que van a formular el planteamiento del problema, generando los referentes teóricos, constituyendo los referentes teóricos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista podemos desarrollar el proceso de la investigación, ¿ok? El proceso de la investigación. Ok. Voy a volver a la lámina que tenía, me disculpan un momento. Ok, que me pasé de la lámina para seguir la secuencia. La otra lámina. Para terminar la otra lámina. No. La otra. Ajá. Ok, seguimos acá con el enfoque cualitativo. Hablamos del valor epistemológico. La investigación cualitativa no solamente se centra en el valor epistemológico, sino también en el valor ontológico, en el valor axiológico, en el valor fenomenológico, en el valor holístico como un todo. Cada valor va a fortalecer, o mejor dicho, va a coadyuvar en el proceso de la investigación. Y para ello aplicamos un método, una técnica que es la observación participativa. Y a través de la observación participativa, nos centramos en los aspectos sociocríticos, porque tenemos que ser en investigación, toda investigación tiene su lenguaje. Y uno de los lenguajes de la investigación cualitativa son los aspectos, es la perspectiva crítica. Es decir, desde el pensamiento crítico vamos a interpretar todas las acciones cualitativas que van direccionadas a la construcción de nuevos conocimientos a través del sujeto, investigador y el sujeto activo, es decir, los autores sociales o aquellos que están vinculados directamente con el estudio investigativo. Desde allí, esa concepción crítica que va a sustentar el desarrollo de los proyectos sociales en cualquiera de sus escenarios de estudio. Pasamos a la otra lámina. Paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico es un factor, vamos a tomarlo como factor, es un factor que se apoya de la crítica social, desde la crítica social en los aspectos científicos, sociales y humanistas. Es allí donde el paradigma sociocrítico
conlleva a los niveles de la interpretación de esa realidad estudiada. Cuando hablo de la realidad estudiada, hago referencia hacia el hecho, caso, situación o fenómeno en estudio que hay que interpretarlo, analizarlo desde la teoría, desde la práctica. Voy un poquito más allá para vincular una triada. Esa triada teórica, práctica y metodológica. Y esa triada se traduce en teoría, lo que pienso, práctica, lo que hago, metodología, lo que valoro. Pienso, hago y valoro. ¿Qué pienso, qué hago y qué valoro? La subjetividad, esa concepción subjetiva que debo interpretarla como investigador. Y esa interpretación tiene sus acciones metodológicas. Y esas acciones metodológicas van a sustentar ese proceso teórico, práctico y metodológico. Es decir, ese proceso del pensar, hacer y valorar. Es una praxis. Se recoge en una praxis metodológica. Y esa praxis metodológica se centra en la dialógica. Cuando digo dialógica, hago referencia a lo político. Cuando digo dialéctica, hago referencia al conocimiento. Hago referencia hacia ese descubrimiento. Dialógica y dialéctica, dos enfoques que me guían hacia la transformación. ¿Ok? Lo que tengamos que transformar. Y ese nivel de transformación se recoge en la autorreflexión crítica. Y esa autorreflexión crítica, por supuesto, se desarrolla desde el o los grupos de investigadores cualitativos vinculados con los autores sociales, es decir, los que están involucrados en el proceso de la investigación. Tiene que llevarse esa autorreflexión crítica para que la sociedad como un todo se fortalezca y haya una transformación en el proceso del estudio investigativo. Pasamos a la siguiente lámina. Acá, en esta lámina, les voy a hablar desde del enfoque dialéctico. Enfoque dialéctico que nos vincula, nos acerca a la realidad. Enfoque dialéctico que nos acerca a la realidad y a esa realidad en nivel de cientificidad. El nivel de cientificidad que se observa, que se palpa, que se analiza, que se interpreta desde la percepción social, cualquier fuese su escenario. ¿Ok? Percepción social que la podemos desarrollar en un aula de clase, que la podemos desarrollar en una comunidad, que la podemos desarrollar dentro de, digamos, para el sector de la salud, dentro de un hospital, dentro de una medicatura, etcétera, etcétera. Allí podemos determinar la percepción social a través de ese acercamiento de la realidad social. Es decir, es tocar un poco dentro del proceso lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo y lo subjetivo. Y a través de lo objetivo y lo subjetivo y la percepción social, formulamos el problema. El problema que vamos a estudiar, el problema que vamos a interpretar,
el problema que vamos a sistematizar. ¿Por qué sistematizar? Porque todos estos pasos nos dejan una experiencia. Y esa experiencia tenemos que desarrollarla desde la acción cualitativa. Es tocar al ser como un todo. Es tocar al ser como un todo. Y dentro de esa percepción vinculada a la metodología y a la epistemología subjetiva, su acción es el conocimiento como un producto activo, de la humanidad. Es decir, el ser o la población que es estudiada puede generar su propio conocimiento, puede generar su propio análisis crítico, puede manejar su propia visión para establecer línea dentro del proceso de la investigación y formular el problema para ir a una posible solución. Pero cuando aplicamos la teoría y aplicamos la acción metodológica, esa posible solución la podemos encaminar hacia una transformación, hacia un nuevo paradigma. Esto podemos decir que acá, con la formulación del problema, su análisis, su interpretación, podemos romper con el viejo paradigma y generar un nuevo paradigma desde el análisis crítico e interpretativo, donde los métodos y la técnica e instrumentos van a sustentar el proceso dialéctico, van a sustentar el descubrimiento dialéctico, van a sustentar la producción del conocimiento desde la perspectiva cualitativa. Es decir, vamos hacia lo que yo le mencioné hace unos momentos atrás, el análisis epistemológico. El análisis epistemológico. El análisis epistemológico es una herramienta importante en el proceso de la investigación, porque a través del análisis epistemológico vamos a interpretar, vamos a analizar, vamos a evaluar vamos a sistematizar todo el proceso de la investigación y culminarla con éxito. Es decir, vamos a la transformación, generando nueva propuesta para los nuevos tiempos académicos, nuevos tiempos tecnológicos, nuevos tiempos sociales, nuevos tiempos culturales, nuevos tiempos políticos. Toda una acción dentro de el análisis epistemológico. Ok, pasamos a la siguiente lámina. Acá hacemos referencia de la investigación cualitativa. Fíjense que la investigación cualitativa, ¿verdad? Se interpreta, tiene que interpretarse desde la concepción epistemológica. ¿Ok? Interpretación epistemológica que conlleva a a un proceso polisistemático de diversos modelos multidimensionales. Cuando hablo de modelos multidimensionales, estoy hablando de métodos, triangulación,
estoy hablando del FODA, estoy hablando de sistematizar, ¿ok? De proyectar esa cientificidad que constituye la naturaleza como un todo. Es decir, constituye la naturaleza dentro de la concepción holística. Y esa concepción holística dentro de la investigación cualitativa, metodológica, tiene que ser interdisciplinaridad, vinculado con la transdisciplinaridad. Dos acciones que van a definir la producción de nuevos conocimientos, de nuevas estrategias que coadyuvan o van a coadyuvar en el proceso de la investigación cualitativa. Ese proceso de investigación cualitativa desde la reflexión humana. Es decir, cuando hablo de la reflexión humana, estoy hablando de la concepción, de esa concepción crítica, de esa concepción humanista. Es decir, ir hacia el constructivismo para fortalecer cada una de las acciones. Acciones para establecer políticas, programas, prácticas sociales, educativas, nuevos conocimientos que conjuguen toda la acción de lo científico, lo social y lo humanista. Toda una concepción del proceso de la investigación cualitativa. Pasamos a la siguiente lámina. Acá vamos a hablar del enfoque. Ya va, se me está repitiendo. Disculpen. Ya. Epistemología. Vamos a hablar en esta lámina sobre la epistemología cualitativa. La epistemología cualitativa enfoca, vincula o articula la teoría y la práctica. Ambas tienen que desarrollarse. Es una sinergia que se aplican en la teoría y la práctica, es decir, lo que pienso y lo que hago. Y ese pensar y hacer me va a dar un producto. Ese producto es el desarrollo de nuevos conocimientos que van a entrar en un proceso de análisis. Va a entrar en un proceso de análisis para interpretar, para reflexionar sobre la acción de la investigación. Acción de la investigación que va dentro del proceso del constructivismo. El constructivismo interpretativo, donde a través del constructivismo interpretativo surgen nuevos paradigmas que se articulan a la idea, a los saberes, al conocer, al analizar desde la perspectiva o el pensamiento crítico. Es toda la comprensión de la subjetividad, es toda la comprensión de la acción humana, dentro del proceso científico social, el cual hay dos elementos que van a surgir, que son clave en ese proceso. Uno, la comunicación, porque a través de la comunicación podemos interpretar diversas acciones praxeológicas que vamos conociendo en el proceso de la investigación. Y esto, por supuesto, va a fortalecer el nivel de conocimiento para el grupo de investigadores y para los autores sociales en el desarrollo del estudio investigativo dentro de su escenario. Es decir, podemos vincularla
lo que es la concepción de la salud y la concepción política, la concepción cultural y todo el contexto social vinculado a esa nueva epistemología cualitativa. La epistemología es un punto para el proceso de estudio, para el proceso de investigación. La epistemología es el abanico que abre todas sus perspectivas de acción para el proceso de la investigación e ir hacia la transformación social. Seguimos, pasamos a la siguiente lámina. Metodología cualitativa. La metodología cualitativa nos lleva hacia el abordaje de la realidad. ¿Ok? Esa realidad que desde ella vamos a palpar, vamos a observar, no ver, sino observar. No es lo mismo observar que ver, no es lo mismo ver que observar. Cuando vemos, todo es superficial. Pero cuando observamos, tenemos la capacidad y las cualidades para analizar e interpretar y accionar las estrategias metodológicas que yo voy a aplicar dentro del proceso de la investigación para interpretar la realidad, esa realidad reflejada en el hecho, caso, situación o fenómeno en estudio. Desde allí va a surgir, voy a palpar y desarrollar y enfocarme hacia la solución del problema. La solución del problema a través de la planificación, a través de la acción, del verbo hacer y a través de la evaluación. ¿Ok? Evaluación. Pero esa evaluación tiene que llevarse a una autoevaluación, donde el equipo de investigadores tiene que autoevaluarse en cuanto a las ideas que haya generado la problemática, ideas e interpretaciones, análisis. Y esas ideas, interpretaciones y análisis terminan evaluando y determinan cuál es la realidad de ese contexto social desde la metodología cualitativa. Contexto social, que es donde se va a producir el conocimiento, donde se va a producir el conocimiento dentro de esa cientificidad que se descubre. Ahí un poco la dialéctica del descubrimiento, que se descubre, bien sea desde la concepción etnográfica, bien sea en la concepción fenomenológica o bien sea en la concepción axiológica. Se va a interpretar el contexto social y desde allí la producción del conocimiento, palpando la percepción subjetiva del ser humano o del grupo de personas dentro de su escenario de investigación. Por ello, es importante dentro de la metodología cualitativa ir hacia la integración, ir hacia la participación, ir hacia la inclusión, porque esta investigación no se hace desde una ventana. Esta investigación para su desarrollo tiene que patear los escenarios y intensificar el proceso de la investigación para poder llegar al producto del conocimiento y que los autores sociales sean capaces de interpretar su propia realidad desde la perspectiva o la metodología cualitativa.
entramos a la otra lámina. La investigación cualitativa aplicada a las ciencias de la salud. Muy importante este enfoque investigativo. Muy importante la vinculación de la investigación cualitativa o el método cualitativo con el área de la salud, ya que ella, a través de ella, ¿verdad? En este caso, los especialistas del área de salud pueden analizar los problemas de la salud desde la acción cualitativa, desde la acción holística, desde la acción fenomenológica, ¿ok? Pero dentro de un proceso de interdisciplinaridad, porque ese proceso de interdisciplinaridad va a determinar las diferentes interpretaciones del médico con el paciente, de la enfermera con el paciente, de los profesionales de la salud con su población al cuidado. La interdisciplinaridad es un factor que acerca al profesional de la salud con los pacientes directamente y tienen la capacidad de estudiarlo, de realizar su diagnóstico social, su diagnóstico individual como paciente para determinar dicha patología. Pero más que ese diagnóstico para determinar su patología, ¿verdad? También lo lleva hacia conocer aún más al paciente desde su aspecto social. Allí lo vinculo un poco con el método etnográfico, que en este caso los profesionales de la enfermería deben tocar la etnografía, algo que se llama etnografía de la enfermería, ¿ok? Donde ella se expresa, se desarrolla a través de los cuidados que la profesional de enfermería o los profesionales de enfermería deben llevar para con el paciente. Esa integración, esa participación, ese conocer, ese saber social, o mejor dicho, ese saber biopsicosocial, es decir, la parte biológica, que es la vida, vida, la parte mental, ¿ok? La parte mental que genera las enfermedades, las patologías, las diferentes patologías que presenta un paciente y los aspectos sociales. Esa tríada, la biología, vida, lo mental y lo social. Allí entra un proceso de cuidado, de conocerlo, ¿ok? No conocerlo por encima, sino conocerlo a profundidad, ¿ok? Para poder, incluso esa sería una de las mejores curas, conocer, palpar y tocar la vida de ese paciente, pero eso desde ese nivel interdisciplinaridad vinculado a la etnografía de enfermería que encierra todo lo que es el cuidado para con el paciente. Y desde luego también el médico profundizar en lo que es la vida de el ser humano sin apartar, por supuesto, la lógica cuantitativa, pero debe profundizar o debe intensificar la lógica cualitativa, ¿ok? Porque de esa lógica cualitativa interdisciplinaria, ¿verdad? Lo conlleva a nuevos saberes dentro de su práctica,
nuevos saberes desarrollados dentro de su práctica, porque dentro de la práctica, la enfermera o el médico o los profesionales de la salud, ¿verdad? Ellos elaboran su práctica. Cada práctica que ellos desarrollan es un proceso de investigación y ese proceso de investigación tiene respuesta como tiene pregunta desde la concepción humana y es producir conocimiento. Producir conocimiento desde la concepción intersubjetiva, es decir, palpar la realidad del ser humano desde una perspectiva crítica, donde a través de esa perspectiva crítica, por supuesto, la teoría y el análisis son lo que van a describir la acción, las acciones que se van a tomar para ese paciente en cuanto a su nivel de salud. Esa reflexión va a terminar en una reflexión metodológica, cuya reflexión metodológica va a describir lo que hay que hacer y cómo hacerlo y cómo tratarlo, cómo tratar al paciente. Cómo tratar al paciente aplicando acá la matriz FODA, dónde está su fortaleza. ¿Ok? Esas debilidades que presenta hay que llevarla a la fortaleza. Y las estrategias metodológicas te dan argumentos para tú fortalecer ese proceso científico social. Pasamos a la siguiente lámina, acción cualitativa en el campo de la salud. Importante este tema, igual que el otro, ¿no? Cuando hablamos de la acción cualitativa en el campo de la salud, hacemos referencia a la salud y a las enfermedades. ¿Ok? Salud y enfermedades. Salud y enfermedades que hay que interpretarla desde la concepción epistemológica. Aquí, en este punto, se articula o tenemos que articular el análisis epistemológico, porque a través del análisis epistemológico, como herramienta de carácter intelectual, vamos a analizar desde una concepción didáctica, que vamos a través de ella recogemos o plasmamos toda la interpretación de su realidad dentro de su salud y la enfermedad que lo aqueja en este caso, ¿ok? Es ir desde lo cualitativo, es ir hacia ese concepto subjetivo, social. Y para ese concepto subjetivo social lo llevamos a 3 enfoques. A la parte etnográfica, donde lo estudiamos como un ser que tiene cultura, como un ser que tiene tradiciones, como un ser que tiene pensamientos religiosos, ¿verdad? Como un ser totalmente holístico. Y en la parte fenomenológica lo abordamos desde su propia realidad social, humanista, sus conocimientos, ¿ok? Y desde la hermenéutica vamos a interpretar todas sus acciones, cualidades, potencialidades, destrezas, conocimiento, aspectos sociales, educativos, desde la concepción hermenéutica, y eso nos lleva hacia la comprensión de la interpretación de lo social, del humano, más que de la salud, es ese ser humano que construye sociedades, ese ser humano que forma parte de una estructura social, y que es capaz de interpretar sus propias ideas
sus propios saberes, su propia realidad. Desde, por supuesto, apoyado desde la práctica clínica, ¿ok? Práctica clínica que debe estar vinculada hacia la concepción epistemológica, ontológica y metodológica. Y a través de estos tres niveles se acciona la metodología o el paradigma cualitativo para coadyuvar en el campo de la salud. La acción cualitativa es la comprensión holística, es decir, es un todo. Cuando hablamos de la metodología cualitativa, nos centramos en ese todo. Es comprender esa cosmovisión social, es comprender esa cosmovisión científica, es comprender e interpretar esas acciones científicas, sociales, humanistas, filosóficas. Y por supuesto, esto se vincula directamente con la concepción científico-social. Dos aspectos importantes, dos aspectos que se enfocan o se articulan hacia una sinergia que conlleva a la interpretación de la salud y de la enfermedad desde su postura epistemológica. Postura epistemológica que va a describir los niveles de interpretación, y ir hacia una nueva, digamos, una nueva determinación de el ser. Por supuesto, cuando hablamos de salud y enfermedad, hablamos sobre cómo podemos mejorar, cambiarle la vida a este ser, ¿ok? Y para cambiarle la vida tiene que ser una integración total, integración de el paciente, el médico y la enfermera o el enfermero. Es decir, los profesionales de la salud atendiendo y valorando al paciente como un todo. Ahí está la concepción holística, perspectiva de la integración. Integración que se despliega en la acción de la intersubjetividad y la objetividad, sin apartarse, repito, de la lógica cuantitativa, sin apartarse de la lógica cualitativa, pero dentro de ese proceso debe prevalecer la lógica cualitativa, que es la metodología inductiva. Es una metodología inductiva que va a describir el contexto en su naturaleza, el contexto social en su naturaleza. Desde ese paradigma cualitativa. Y cuando desarrollamos ese paradigma cualitativo, transformamos, que es el concepto real, transformar dicha realidad. Bueno, termino con esta reflexión. Paradigma cualitativo, perspectiva de la investigación, acción que constituye un medio de motivación para encaminarse al proceso científico social. Agregó allí, humanista, donde la perspectiva crítica acentúa la dialéctica del conocimiento sobre las bases sociales. Rubén Flores. Buenas tardes. Ha sido un placer, ¿verdad? Haber desarrollado esta temática con ustedes. Espero haberles hecho útil en su carrera, en sus estudios
en sus investigaciones y le haya dado material para que ustedes sustenten sus proyectos de grado y su investigación. Gracias. Doctora Gloria. Doctora Gloria, ¿me escucha? Muy bien, presentación, profesor investigador Rubén Flores, muy importante el paradigma cuantitativo, la perspectiva de la investigación física, un tan importante sobre que usted ha investigado, es bastante importante para nosotros.